Como les dije, el que está en la línea, del otro lado de la línea, es un protagonista de la historia de los últimos, fácil, diría 50 años, ahora me va a corregir o no. Y con él puedo hablar de el peronismo, de política nacional, pero también, y me interesa mucho, escuchar sus opiniones sobre lo que está pasando allá entre Israel e Irán, que es un tema que desvela al mundo. Carlos Rucauf está con nosotros. Carlos, bienvenido, muchas gracias por atenderme. Al contrario, Darío, para mí es siempre un placer hablar contigo y un saludo a todos los oyentes. Bueno, Carlos, a ver, yo no sé si escuchaste la introducción, pero con vos puedo hablar te puedo preguntar por Cristina, por esta realidad que le toca al peronismo, tener una presidenta de la nación que está presa, o puedo empezar a hablar sobre los bombardeos entre Israel e Irán y viceversa, ¿no? Empecemos por donde vos quieras. Bueno, no, por donde vos digas, me da igual. Los dos temas son temas importantes. Obviamente, desde mi visión, siempre mucho más importante lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa en Sí, el mundo es de tal magnitud que también nos va a afectar a nosotros, a los argentinos, ¿no? sin dudas, sin dudas. Fundamentalmente en el tema del aprovisionamiento energético. Este Así es. conflicto, según la opinión de las autoridades israelíes que la han hecho pública, va a ser largo, es decir, va a tener por lo menos 2 semanas de duración más, y eso significa que se pone en riesgo el aprovisionamiento de petróleo crudo y de gas, Mm, porque una parte significativa, casi el 30% del crudo, pasa por sí, el estrecho de Hormuz, que tiene control militar sobre él la Guardia Revolucionaria de Irán, y el sí. 25% del gas también. Entonces, esto significa para todos los países del mundo problemas económicos Pero y para para la nosotros, Carlos, Argentina también, también. porque nosotros Por tenemos vaca muerta, supuesto. decís, ¿nos llega el petróleo de allá a nosotros? No, pero estamos hablando de una serie de derivados del petróleo y un precio internacional que al producirse un aumento Claro, abarca claramente a todas las naciones del mundo. Doy un ejemplo. Cuando estuvo bajando el petróleo, YPF bajó el precio de la gasolina en la sí, Argentina. Si el sí, petróleo sigue subiendo, lo va a tener que subir. Y claro, acordate que hay derivados del petróleo que Argentina todavía importa. Uno está vinculado nada menos que al sector agropecuario. Pero además de eso, eh, todos los países del mundo van a tener un incremento inflacionario y eso claro. rebota de un lado para otro porque hay muchas otras mercaderías, commodities, que van a subir de precio en virtud de que también toda la navegación comercial va a verse obstruida. Así que vamos a tener problemas y el otro tema que claramente afecta, digamos, en forma posible a la Argentina es que Irán ha dicho que va a contestar a Israel en el mundo entero y está a cargo de la Mm, Guardia Revolucionaria en su parte exterior y es ministro del Interior en este momento de Irán, Ahmad sí, Bahidi, que fue el autor intelectual del atentado a la AMIA. así es, así Entonces es. tenemos mucho para Ahora, mirar. claro, yo recuerdo, Carlos, cuando fue la guerra del Golfo, ¿te acordás, no? Bueno, que Bush ataca a Sí, Irak claro. porque dijo, tienen armas nucleares, o armas químicas, decían. Nunca se encontraron Arma las de armas destrucción químicas. masivo, Sí, efectivamente. Bueno, Argentina no entró en ese conflicto. Yo era el sí, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina y hablé con el secretario de sí. Estado, Colin Powell, y le dije, bueno, nosotros no vamos a acompañar nada que no decida el Consejo de Seguridad. Claro, Y pero las armas de destrucción masiva no existieron. no existieron. Yo digo, por eso voy a ese ejemplo para lo de hoy. ¿Tiene armas nucleares Irán? ¿O es una excusa de Israel? No, Israel no ha dicho que tenga armas nucleares, dijo que tiene un plan nuclear cuyo enriquecimiento de uranio implica la posibilidad de tenerla a corto plazo. Pero Rafael Grossi, que es un argentino muy prestigioso, que es el director de la Agencia de Energía Atómica de las Naciones Unidas y controla todo el sistema de energía nuclear en el mundo entero, ha dicho que puede tener artefactos nucleares. Pero en todo caso, Israel tiene muchos temas pendientes con Irán. Irán es el jefe de Hezbollah, de Hamas y de los Sí. hutíes.
Y entonces Israel, después del atentado famoso aquel del 7 de octubre, invasión, captura y secuestro de Sí, civiles, entre ellos argentinos, que aún están algunos prisioneros, recibió una respuesta de Israel. Luego esa respuesta avanzó sobre Hezbollah en el Líbano, luego sobre los hutíes, es decir, le quitó dientes a los que mordían en nombre de Irán, y ahora está atacando a Irán con todo lo que tiene. Y hoy ya sabemos que el presidente Donald Trump ha dicho que está perfectamente ubicado el Ayatollah Khamenei. Entonces estamos en una situación muy tensa, porque si Estados Unidos se mete en el conflicto, sí. esto puede complicar mucho más la situación, en virtud de que, qué haría China ante eso. Bueno, estaba leyendo declaraciones de Trump de esta semana diciendo que él les había anticipado a Irán hace 60 días lo que iba a pasar y bueno, pasó en el día 61. Es decir, Estados Unidos Así fue. no tiró misiles, pero está, de hecho está detrás de Israel, ¿no? Estados Unidos defiende hasta este momento a Israel. Hasta ahora no hay prueba de ningún ataque de Estados Unidos sobre Irán. Si no Sí, hubiera habido una respuesta, además de Irán, sobre las bases norteamericanas en la región, que son muchas, pero sí claramente está defendiendo a Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vienen los diversos tipos de misiles que Irán le tira a Israel, hay tres sistemas de defensa de Israel: lo que se llaman las Arrow, las flechas, el famoso domo o cúpula de hierro, sí, y sí, finalmente los portaaviones norteamericanos, que tienen ahí dos sistemas de defensa distintos: la de llamada de pulsos electrónicos, y los caza, que pueden ir a defender al territorio de Israel de los ataques misilísticos. Hay una acusación concreta del gobierno de Teherán sobre que Jordania también ha abatido armas ofensivas de Irán sobre que iban a territorio de Israel. Es una zona complicada, confusa, y que puede claro. afectar, como te decía, todo el mundo entero. ¿Qué pensás de Irán? ¿Tiene poderío? ¿Va a querer enfrentar esta guerra? ¿O ya leía por ahí también que está tratando de llegar por intermediarios a Estados Unidos para pedirle que haya un alto el fuego? Irán es una potencia misilística de tamaño mayor. Para darte una idea, solamente tiene 10 veces más armada que Israel. Es decir, en el mar es, tiene una relación 10-1 respecto a Israel. En materia Sí, de aviones, están parejos, pero la aviónica israelí es más moderna. En materia de defensa, Israel está mucho mejor. De hecho, Irán no tiene casi refugios antimisiles. Por eso la gente huye despavorida de Teherán, porque claro. los grandes núcleos urbanos, si vos no tenés un lugar donde refugiarte, está frito. Y lo único que les han dicho: vayan al subterráneo y métanse ahí, ¿no? No hay Mm. sistemas como los que hay en Israel. Así que claramente, militarmente puede hacer mucho daño, pero le pueden hacer también muchísimo daño por sus problemas de defensa. Claro. ¿Esta es una guerra, Carlos? ¿Estamos en otra guerra? Sí, sí, es una Ya es una guerra. guerra, ya es una guerra. Sí, no es un conflicto como los tradicionales que tiene Israel con sus vecinos, o sus Sí, vecinos con Israel. Esta es una guerra mucho más parecida a la guerra de Yom Kippur, que fue hace muchísimos años, muchas décadas, sí, y que tuvo en ese momento un fuerte impacto en el mercado del petróleo. El Bren en ese momento subió casi un 200%. No creo que llegue a tanto, pero si se colapsa el sistema comercial, lo que yo llamaba el estrangulamiento del estrecho de Hormuz, puede llegar el Bren arriba de $120 el barril, y eso produciría muchas consecuencias claro. mundiales. Claro. Viste que Trump es una persona cambiante, ¿no? Un día dice una cosa, amenaza a China, después negocia. Es como que aplica eso que creo que Kirchner lo aplicaba también, ¿no? Pega, pega, pega para después retrocede y negocia. En este tema Sí, puntual, ¿cómo lo ves? Estados Unidos no tiene que ser analizado por una persona. Es un aparato tremendo que tiene poderes permanentes: el Pentágono, la CIA.
la Sí, estructura burocrática del poder de lo que se llama todo el complejo industrial militar. Hay muchos intereses cruzados. Vos ves todo lo que se dicen China y Estados Unidos, pero permanentemente hay negociaciones por abajo de la mesa. De hecho, yo estoy convencido que vamos a ver a un plazo mucho más corto de lo que pensamos una reunión entre Trump y Xi Jinping y sus equipos. Eh, Claramente, Trump tiene modales que provocan mucha alarma en los mercados y al mismo tiempo exacto. tiene un problema grande, ¿no? Que es el déficit que tiene de caja. Estados Unidos tiene un déficit monstruoso. Ese déficit, el encargado de acabar con él era Elon Musk y obviamente eso No fracasó. pudo, Así que no pudo. no pudo, Sí. no pudió, diría No Kicillof. pudo sí, Kicillof. Bueno, acá también había déficit, ¿no? Bueno, pero Estados Unidos es otra cosa. Bueno, pero Eh, hay una diferencia importante. Primero, Milei ha respaldado a Sturzenegger y a Caputo, claro, y en claro. cambio Trump no. Y por el otro Mm. lado, la resistencia interna en el gabinete de Trump ha sido mucho más grande que la resistencia interna del gabinete de Milei. Además de lo que hablamos siempre de que hablamos de tamaños, ¿no? Sí, Eh, claro, claro. Además, ellos Eh, vienen de una inflación del 6 y nosotros de una inflación del 600. Tal cual. Bueno, antes de irnos del conflicto, ¿Israel va a ganar fácil esto, Carlos? No hay ninguna guerra que se gane, ninguna. Ninguna. Todos Y terminan dañados. sí, Claramente, Israel tiene una situación muy especial que en su momento una gran líder israelí la definió en una charla con Bill Clinton. Le dijo, nosotros tenemos un arma secreta, no tenemos dónde ir. Y esta es claro. quizá la ventaja y la desventaja, ¿no? No pueden Mm, perder porque desaparecen. mm, Ahora, ganar es un tema muy difícil de entender. ¿Qué sería ganar? Para mí sería ganar que cambie el régimen, digamos, que se vayan los ayatollah y haya un régimen mucho más democrático y civilizado. Yo claro. no creo que esto ocurra en ningún país por un ataque externo. Esto Mm. ocurre si hay internamente Así una es, claro, alternativa. ¿Mm? claro. Tiene una teocracia, ¿no? Irán, por eso decía Carlos esto de los ayatolá que manejan el país. El tema interno de Israel, que ya viene desde aquel ataque de Y octubre, podría ¿no? ser Donde había una marchas y teocracia que no todo. persiguiera a las mujeres y les pegara en Sí, la calle, o la policía sí, de la moral le pegara latigazos porque estaban sin el velo, o que se persiga a una un locura. homosexual y Sí, se lo sí, condene a muerte. sí, Digamos, una teocracia puede ser benigna o puede ser cruel. claro. Yendo a la interna de Israel, yo, bueno, todo lo venimos siguiendo por nuestro trabajo desde aquel ataque horrible, ¿no? Del horror que fue cuando Hamas atacó a Israel. Pero quiero centrarme en Netanyahu, hubo marchas, sé que hay marchas, sé que hay mucho descontento local en Israel. Carlos, este ataque, este conflicto que nace ahora, que surge. ¿Puede haber tenido que ver con eso, con la debilidad que tiene el primer ministro? No, yo no creo, lo favorece claramente, porque él tiene mucha gente en contra, pero Sí, ningún país en guerra se pelea con su jefe al menos hasta que termina la guerra. claro. Si hay un caso más típico, histórico y comentado es el de Winston Churchill. Durante la Mm, Segunda Guerra Mundial, pasara lo que pasara, era Dios. Terminó la guerra, elección y perdió. Eh, claro. Además, Netanyahu tiene tres problemas judiciales gravísimos, gravísimos, y esos Mm, tres problemas judiciales en la estructura constitucional de Israel están suspendidos mientras él sea el jefe del gobierno. En cuanto sale, está en problemas graves. Casi te diría peores que lo de Cristina. ¿En serio? ¿Peores que Cristina? Sí, sí, problemas de corrupción muy graves. Mm, Tiene claro. tres causas muy avanzadas que se suspenden porque Israel, como Francia, tiene un mecanismo de suspensión de cualquier acción sobre un presidente en ejercicio. Mm. Entonces, ¿vos sos de los que piensa que Trump tiene la llave para cerrar este conflicto, para frenarlo, por lo menos?
para que no sea grande. No creo que Trump tenga la posibilidad de volver hacia atrás lo que Israel está haciendo. Eh, Durante mucho tiempo el presidente anterior de los Estados Unidos, Joe Biden, le puso Sí. un bozal a Netanyahu. Trump le sacó el bozal y Netanyahu no va a dejar de morder. Ahora, Mm. hasta dónde muerde sí tiene mucho que ver con la decisión norteamericana. Y doy un ejemplo muy claro para los oyentes. Irán, toda su estructura nuclear, todo lo que se llaman el sistema de producción de uranio enriquecido para producir bombas atómicas, lo Sí. tiene en lugares de mucha profundidad. Esos Ah, lugares, las bombas de profundidad, Israel no las tiene. Sí las tiene bombas de Estados Unidos, profundidad. sí las tiene China. Bombas. Sí, se A ver, llaman bombas de profundidad, no son bombas, pero se llaman sí. bombas de profundidad porque es un misil de altísima potencia que penetra las capas y Ah, ok, hace ok. estallar la bomba en la profundidad. Mm. Eso lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Digamos, Israel. Estados Unidos y China, que se sepa. Israel seguro que no. Claro. Entonces, vos lo que me estás diciendo es que por más que tiren misiles hoy, Israel no va a poder terminar con esos centros nucleares. Claro, hicieron otra cosa que vale la pena tener en cuenta. Mataron a todos los científicos Sí. nucleares. Qué impresionante, ¿no? La guerra, eso ahora me haces acordar, ¿no? Porque los misiles fueron a departamentos, ¿no? Ni siquiera derribaron el edificio donde vivían estos tipos, No, sino que... claro, no, por y- y- supuesto. Mirá, hay dos antecedentes realmente impresionantes. Uno fue la ejecución por parte de Israel de un líder importantísimo de Hamas que estaba de visita en Teherán por la asunción del nuevo presidente de ese país. Mm, Estaba en el lugar más protegido de Irán, que es el cuartel de la Guardia Revolucionaria, y volaron solamente el departamento donde estaba este hombre con qué su bárbaro. cama y su guardaespaldas. Eh, digamos, tiene un Pero es... sistema de inteligencia que ha penetrado profundamente en Irán. Está muy Sí. claro que hay muchos que se han vendido en Irán a Israel. Ah, claro, claro. Ese es el Mossad, ¿no? El Mossad trabajando internamente que llegó hasta armar una base de drones adentro de Teherán sin que nadie se diera cuenta. Tremendo, tremendo, claro. Pero también te digo lo otro, ¿no? El Mossad no pudo anticipar lo que pasó en octubre de hace 2 años, ¿no? Porque atacaron con medios distintos. En ese momento jamás no usó toda la tecnología que nosotros tenemos, sino que usó medios analógicos en lugar de medios digitales. Mm, Beepers, el sí, sí. walkie-talkies, y Mm, por eso el mm. siguiente paso de Israel fue la operación Beeper. Acordate cuando Sí, una fue tremendo, empresa sí, sí. israelí le Les hicieron compró detonar los en Viper, Taiwán. tremendo. Sí, Exactamente, ellos compraron los Viper, les vendieron a el Líbano muchos Viper sin problema y de repente un cargamento llegó con qué va. unos explosivos fuertísimos del tamaño de una, no, yo sé cómo decirlo, muy pequeño, ¿no? Como una bolita muy pequeña eh, que iba pegado a la batería. Mm, Entonces llamaban por el Viper y en la segunda llamada la batería ya estaba caliente y explotaba. Y qué así va. mataron a 3.000 miembros de Hezbollah o los dejaron incapacitados, muchos castrados por la Sí, sí, colocación que uno tiene de los Vipers, se cuelgan de la claro. cintura, En la se cintura, cuelgan del sí, sí. cinturón. Mm. Y luego de eso vino la operación Walkie Talkie. Los de Hezbollah dijeron, bueno, vamos a dejar los Viper de lado porque con walkie-talkie nos podemos comunicar sin riesgo. Explotaron los walkie-talkie. Dejaron de lado walkie-talkie y Vipers y Sí, empezaron a usar teléfonos modernos en sus custodias. Y finalmente un custodio que entra a la reunión de Hassan Nasrallah, que era el líder de Hezbollah, a ese custodio lo sigue un misil que penetra primero el edificio
y otro por el mismo agujero que entra y los mata a todos. No, impresionante, impresionante. Bueno, estamos charlando con Carlos Rucauf, que, bueno, seguramente es una persona que tiene un perfil alto, que ha ocupado cargos, ha sido vicepresidente de la Nación, ¿no? Carlos, mirá vos donde me estoy remontando. Bueno, cargos en la diplomacia argentina. Y lo quiero traer para acá ahora. Vamos a dejar el tema internacional y vamos a hablar un poco de nuestra Argentina, de lo que ha pasado esta semana, Carlos. Una presidenta de la Nación 2 veces elegida que termina presa, con prisión domiciliaria. El vicepresidente que tuvo esa presidenta en una gestión también preso. ¿Y qué mirada tenés de esto, de esta situación? Desde el punto de vista de la política, creo que Cristina Fernández de Kirchner, los que piensan que está muerta están absolutamente equivocados. Y que ¿Por este qué? fallo a quien más perjudica es a Kicillof. Pero, Porque pero pará, Cristina, ella no va, eh, no va a poder ser candidata, Carlos, ¿eh? Estará viva, no pero importa, encerrada. no Ah, importa, se quedó con la lapicera. Mirá, yo el otro día lo decía en un programa eh, de América, de Rossi, y luego, sí, muy generosamente, Pañi en su columna del jueves pasado citaba esa frase. Yo decía, Cristina pierde la libertad relativamente, porque va a ser domiciliaria, pero ganó la lapicera. ¿Qué quiero decir con esto? Ella va a decidir las listas de este año y va a decidir el candidato del 27, porque se envuelve en la emoción. Miren, antes de la reelección de Cristina, cuando ella era sí, presidente, su gobierno era tan malo que no tenía casi posibilidades. Murió Néstor Kirchner, se vistió de negro y sí. se arropó en todo ese rol de viuda y la emoción la llevó a ganar. Yo no digo que va a ganar ahora porque ya su deterioro ante la opinión pública es muy grande, pero una encuesta muy reciente dice que hay 32% de los argentinos que creen que es inocente, así que tiene una potencial electoral muy grande y la va a usar, ya lo Pero, dijo pero, todo su eh, entorno, para tratar de ganar sí. con otra persona en el 27 y que le indulten. Bueno, pero para, hagamos, a ver, vayamos a algo práctico. Ejemplo, Kicillof va a querer armar las listas ahora. Bueno, él es el gobernador, va a querer poner su gente. Supongamos que Cristina le dice, no, a este no, aquel tampoco, ese no me gusta. Kicillof la puede enfrentar. Yo no sé qué gente tiene abajo Cristina para ganar. ¿Qué no? ¿El hijo? Tiene, ¿Máximo? tiene emoción a favor y tiene algo que es muy importante. El hijo es el presidente del partido en la provincia y tiene los apoderados. En consecuencia, la boleta del PJ, la boleta oficial con el Sí, escudo y las caras, la tiene Máximo Kirchner, no la tiene Kicillof. sí. ¿Viste el dicho que dice Kicillof hasta este muerte? fallo, Kicillof hasta este fallo era tan fuerte que Cristina bajaba a la tercera sección electoral. Después de Así este es. fallo, vos ves a todos los actores que la criticaban caminando cerca de ella, hasta los de la izquierda, porque ahí estuvo Del Caño, estuvo Sí, Bregman sí, sí, saludándola. sí. Ella va a armar un frente del centro hacia la izquierda y va a quedar del centro hacia la derecha Milei, algunos peronistas sueltos y algunos radicales sueltos, y en consecuencia ella tiene la posibilidad de ser la jefa de una oposición que va a la derrota, obviamente, que va a perder en octubre frente al gobierno, pero que Sí. igual le mantiene un poder de fuego importante. Ustedes piensen Pero, que en el pero no Senado querés. se discuten senadores en solo 9 provincias. En Sí. consecuencia, aunque Milei ganara la elección en todas, la primer minoría del Senado la sigue teniendo Cristina. Mira qué dato. ¿No te parece que el peronismo va a querer poner una nueva figura? ¿Qué vamos a depender? Yo no Si la sé, yo encuentran, pensaría así, sí. pero espera, yo peronista, digo, yo no lo soy, pero digo, yo peronista, digo, ¿qué? ¿Tenemos que depender de una persona que está presa? ¿Los gobernadores van a aceptar eso? Mirá, durante todos estos años la decadencia del kirchnerismo fue tan grande que ganó Milei. Exacto. ¿O ustedes Sí. creen que Milei ganó con el voto masivo de la gente humilde porque la gente humilde se convirtió en liberal? No, no, claro Ganó que con el no. voto masivo de la gente humilde porque la gente humilde se sintió
traicionada por su dirigencia. Y entonces lo que hizo fue votar a la alternativa que no conocía. Cambió Claro. malo conocido por posible por conocer. Ahora, Mm. el peronismo y el kirchnerismo deberían haber construido en todos estos años de fracaso kirchnerista, de haber terminado el último gobierno en hiperinflación, una alternativa, no la construyó. ¿Por qué crees que la va a construir ahora? Cuando la Bueno, emoción la rodea a ella, cuando vos ves gente que pero dice sí. en una encuesta tan importante y nacional que es inocente. Pero ¿cuánto puede durar esta emoción, Carlos? O sea, ¿cuánto va a durar que la gente Hay, vaya a la puerta de la casa, de ese grupito que por ahí cada vez es menor, ¿no? De gente que va a ir a la puerta, mirá, que es ese kirchnerismo, yo digo, de paladar negro. Pero el resto del peronismo mirá, yo no veo que Darío, haya corrido ahí, ¿eh? mirá, Darío, yo creo que hay que tener mucho cuidado en confundir deseos con realidad. Sí, Eh, sí, claro. Solamente cambian los conductores cuando aparece una alternativa. Te vuelvo al ejemplo anterior. Mm. Estábamos diciendo, en Irán los ayatolás para sacarlo tiene que venir alguien de adentro, ¿no? Sí, sí. No, no lo va a sacar, no lo va a sacar Israel desde afuera. Bueno, acá tiene que venir también alguien de adentro para sacar esa conducción que se deterioró en 20 años de errores. Pero hasta ahora no apareció nadie. Y el que aparecía, que era Kicillof, era el hijo putativo de Cristina, porque en definitiva ella siempre tuvo dos hijos. Máximo, que no tiene las luces para hacerlo, y Kicillof, que era, digamos, su hijo adoptivo en materia política. Ese hijo adoptivo decidió el matricidio, decidió Claro. acabar con la madre Bien, para tratar de poder ser el 27. Con lo cual no va a hacer nada porque ella le va a trabar todo, porque es bien. el único riesgo interno que hasta ahora tiene. Así que ella va a seguir en el centro de la escena. Y este es un problema objetivo de análisis. Lo vamos a ver en los próximos meses. Ustedes van a ver que de acá a octubre, en cada elección va a aparecer un candidato que la vaya a buscar a Cristina para saludarla, sacarse la foto y hacer campaña. Un saludo grande para Carlos Rucauf. Entonces, estuvimos con él charlando sobre dos temas, ¿no? Los temas de la semana, ¿eh? Lo que pasa aquí en nuestro país y lo que está pasando fronteras afuera, allí entre Israel e Irán, ¿eh? Por eso queríamos una palabra autorizada. En este caso, Rucauf, con mucha experiencia en los temas internacionales, lo que tiene que ver con la diplomacia, y es un peronista, ¿no? Y cómo no le íbamos a preguntar sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, presidente de la Nación, hoy cumpliendo condena domiciliaria.